Hola amigos de Stella Maris TV. Podemos decir que el efecto del Papa Francisco, nuestro Papa, ha sido un efecto muy grande porque él nos invita a salir de la iglesia. Y una de las frases bellas que tiene el Papa es que la iglesia tiene que evangelizar no con proselitismo, sino con atracción. Y cuando hablamos de atracción no quiere decir que uno tiene que vestirse bien. La atracción no es el modo como uno se presenta, sino más bien es el testimonio. Encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, unas parábolas del reino de Dios. Y una de estas parábolas muy bellas es de la perla fina. Dice en este capítulo de San Mateo, capítulo 13, que un día un señor que era comerciante de perlas finas, que estaba más que todo en negocio, encuentra una perla muy fina. ¿Qué hace? Va, vende todo lo que tiene para tener aquella perla muy especial. Y cuando vende todo lo que tiene, se queda con aquella perla. Digo esta historia porque es una alegría para nosotros aquí en el canal Stella Maris hoy tener la presencia de una persona muy especial. Una persona que, igual al Evangelio de San Mateo, igual a esta historia de la perla fina, podemos decir que él también fue como este hombre comerciante que un día encontró una perla muy fina y tuvo que vender todo y quedarse con esta perla. Esta perla es la iglesia. Y este comerciante para nosotros es Harvin Sagasume. Y es una alegría en el canal Stella Maris hoy tener a este gran hombre. Harvin, bienvenido a nuestro programa aquí al canal Stella Maris. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, padre, y pues excelente, muy feliz de poder compartir aquí con ustedes. Un saludo para toda la audiencia de Stella Maris y para los que van a ver este video, pues es para mí un enorme placer, un enorme gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Harvin. En primer lugar, ¿quién es Harvin? ¿Qué nos puede decir? Es un laico católico comprometido que defiende la fe de la Iglesia católica, pero no siempre fue así. Antes yo pertenecí a una congregación protestante pentecostal llamada Profecía Universal, pero en mi niñez yo fui criado como hasta los 7, 8 años en la Iglesia Católica. Siempre, cada día que había celebración y cuando había misa, pues siempre iba, pero yo era muy pequeño, yo no lograba entender aquello, simplemente pues yo creía que había pues un Dios y yo creía que debía pues hacer cosas buenas y no hacer lo malo. Pero conforme pasó el tiempo, algunos problemas hicieron que nos alejáramos de la iglesia, que ya no frecuentáramos la iglesia, y ya crecí así pues sin una formación cristiana, solo pues allá para Navidad, allá para Semana Santa de repente. Pero ya más grande, pues ya todo eso se quedó atrás. Cuando pues ya fui adulto, yo tenía todavía aquella semillita que mis padres habían sembrado en mí. Cuando era un niño, pues yo sentía el deseo de estar en comunión con Dios, de estar de la mano de Dios. Y en ese momento, pues yo estaba en situaciones que no le agradan a Dios. Yo estaba pues en malos caminos, yo no estaba en un camino que digamos que es digno de imitar, sino que pues andaba en situaciones como por ejemplo trabajaba para unos coyotes y yo pues trabajaba en eso, yo llevaba gente ilegal para Estados Unidos, yo trabajaba pues en esta situación que yo sabía que no era buena y dentro de mí había algo que pues me quería pues como que acercar a Dios, había algo que me llamaba, pero no tenía yo una ayuda idónea que me ayudara a acercarme a Dios, sino que yo
tenía simplemente pues aquel deseo dentro de mí. En cierta ocasión yo tuve que convivir por unos días con personas que eran protestantes, evangélicas, y esos días ellos aprovecharon para hablarme del evangelio, para evangelizarme, para llevarme a sus cultos, y yo, necesitado de Dios, al final pues acepté y empecé a asistir con ellos a los cultos y empecé a reflexionar sobre mi vida. Ellos me empezaron a trabajar fuerte, y en una noche de campaña yo decido aceptar, como dicen, aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador para estar salvo, para si uno muere pues irse directamente al cielo, directamente a la gloria. Entonces, en una noche de campaña yo decido aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo dejé atrás todo aquel pasado malo, aquellas palabras malas que yo decía, actuaciones malas, música, todo aquello que me alejaba de Dios. Yo lo dejé por empezar a ser un cristiano evangélico pentecostal, según pues lo que yo creía en aquel momento. Conforme fue pasando el tiempo, pues yo fui enamorándome más y más del Señor y asistir todos los días a los cultos, todas las noches y los días domingo por el día a los cultos. Y así fue durante un periodo aproximadamente de unos 5 meses que yo estuve asistiendo. Ya, qué interesante, es una historia, pues como usted dice muy bien, uno llevaba el deseo de conocer a Dios, y usted forma parte de esta iglesia. ¿En qué lugar estamos hablando exactamente? Estamos hablando Petén, la en Libertad, el Petén, Petén. allá. Entonces, pero usted no se queda allá, quiere conocer más a Dios y quiere dedicar su vida más a Dios. Entonces, ¿qué nos cuenta más sobre su vida? Efectivamente, cuando pues yo ya llevo pues este tiempo dentro de la congregación, yo siento el llamado de Dios a predicar. Yo siento el deseo en mi corazón de acercar a las almas a Cristo, aquellas almas que andaban perdidas por mal camino. Yo siento ese deseo de llevarlas a los pies de Cristo para que estas personas se salvaran. Entonces yo empiezo a formarme para ser pastor. Siento el deseo de ser pastor y empiezo a formarme para hacerlo, pero dentro de mí había un deseo limpio dentro de mí de predicar. Yo no lo hacía por diezmos, no lo hacía por primicias, no lo hacía por los regalos del día del pastor, no lo hacía por aquellas primicias que lleva la gente. Por ejemplo, los que son ganaderos tienen que dar pues el primer ternero, las señoras que hacen su crianza de animalitos, pues el más galán, el más bonito lo tienen que dar. Yo no lo hacía por eso, lo hacía porque quería verdaderamente que las personas se salvaran, y yo quería ser un instrumento de Dios para llevar a esas personas a los pies de Cristo. Y empiezo a formarme para ser un predicador, un pastor, un evangelista. Y en ese proceso yo pues aprendo muchas cosas buenas, yo descubro muchas cosas maravillosas de Dios, y pues también algo otras que también ya las vamos a compartir, pero quiero comentarle qué fue lo que realmente a mí me hizo cambiar de opinión. ¿Por qué un protestante se sale de esa congregación para entrar a otra a la que se ataca dentro de esa iglesia? Bueno, cada Semana Santa, y aquí empieza la historia de mi conversión, cada Semana Santa el tema es la crucifixión, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, allá en aquellas denominaciones. Pero específicamente se enseñaba que quienes habían matado a Cristo habían sido los católicos, junto con los sacerdotes católicos, es decir, que los líderes de la Iglesia Católica con los católicos habían sido los que habían atentado contra la muerte de Cristo, y también de los apóstoles, de los mártires. Entonces,
esa era la enseñanza y decían, la prueba, ahora viene, la prueba más clara que los católicos mataron a Cristo es que cada Semana Santa salen a las calles y lo vuelven a matar, lo vuelven a crucificar, y ustedes se pueden dar cuenta, nos decían, que ahí andan, y si Cristo volviera a estar presente entre nosotros, ellos lo volverían a matar. Esa era la enseñanza de cada Semana Santa. Pero resulta que en una enseñanza donde se habla de la historia del cristianismo, pues ellos dicen, hablan sobre Martín Lutero, sobre los primeros reformadores, Juan Calvino y los demás contemporáneos reformadores, hablan de la historia. Y cuando hablan de la historia de la Iglesia Católica, porque es algo que no se puede ocultar, la Iglesia Católica no se puede ignorar porque es algo visible. Cuando hablan de la historia de la Iglesia Católica, ellos dicen que fue Constantino, un emperador romano, en el año 312, un emperador asesino, alguien malo, ¿verdad? Que es este Constantino el que funda la Iglesia Católica en el año 312, y que este emperador se autonombró el primer papa de la Iglesia Católica, y que a sus súbditos, a sus ejércitos, según su rango, según su jerarquía, los había nombrado a unos cardenales, a otros obispos y a otros sacerdotes. Y que ese era el origen de la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica había terminado con el cristianismo, había desaparecido el cristianismo y se había pues declarado la religión oficial. Hasta este momento todo pues iba bien. Hasta este momento estamos pues tomando notas. En la noche, cuando yo llego a casa pues ya para estudiar, hago mi oración, pido la dirección de Dios y del Espíritu Santo y empiezo a repasar el estudio que se había hecho. En ese momento viene a mi mente lo que se enseña cada Semana Santa. Y ahí empieza pues la decepción mía. En ese momento pues yo dije, no es posible que los católicos hayan matado a Cristo si Constantino no había fundado la iglesia todavía, sino hasta 312 años después. Entonces, pues yo pensé, no es posible que Constantino haya fundado la Iglesia Católica si la Iglesia Católica mató a Cristo, porque estamos hablando de 312 años después. Y este fue el asunto principal donde empezó todo. Podemos decir que usted que estaba estudiando y vio esta discrepancia y empezó en usted a decir, mira, hay alguna cosa que no va bien. Entonces esa fue como la luz que se encendió para que usted empiece a tomar otras decisiones. ¿Qué pasó desde entonces? Esa fue como que la chispa, ¿verdad? Que encendió en mí la duda. Y el deseo de profundizar, porque como yo les había comentado, yo quería ser pastor, pero yo quería enseñar la verdad. Entonces, cuando yo fuera pastor, pensé yo, cuando yo sea pastor y a mí me toque que enseñar esto, ¿qué voy a decir? O les voy a decir que la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos mataron a Cristo, o les voy a decir que Constantino fundó la Iglesia Católica. Entonces, mi deber era profundizar, investigar y llegar al fondo de todo esto. Y en ese momento yo dije, uno de estos dos pastores pues está diciendo mentiras. Alguno de los dos es el que me está engañando. Y decido profundizar, decido estudiar y me encomiendo a Dios y digo, Señor, por favor, muéstrame, pero la verdad. Porque yo quiero ser un ministro, pero no quiero enseñar a la gente cosas equivocadas. Porque yo voy a ser el responsable de guiar a las personas por mal camino, por guiar al rebaño por mal camino. Entonces, yo empiezo a profundizar, empiezo a estudiar y me voy encontrando con ciertas informaciones que yo desconocía, porque como dice la palabra, ¿verdad?, de Dios en el Evangelio según San Juan 8:32, dice, y conocerán la verdad. Y esa verdad los hará libres. Entonces yo me pongo a descubrir, a profundizar, y voy a descubrir que no era un pastor el mentiroso.
Yo tenía seguro de que uno de los dos era el mentiroso, pero yo llevo una decepción doble cuando yo descubro que son los dos pastores los que me están engañando. No es uno, sino que son los dos. ¿Por qué? Porque yo descubrí que Constantino no había fundado la iglesia. Constantino, yo descubrí, investigando sobre Constantino, que él solamente había dado un edicto, el edicto de Milán, que simplemente daba libertad de culto a los cristianos. Antes de eso, se metían debajo las catacumbas, las cuevas, a celebrar la Santa Eucaristía. Y si un cristiano era descubierto, pues era llevado al Coliseo, donde era martirizado y asesinado. Entonces yo descubro que Constantino ve una señal en el cielo y ve la cruz, y ese momento escucha una voz que le habla y le dice: con este signo vencerás. En ese momento él decide dar libertad de culto al cristianismo. Pero más aún, en ese tiempo ya habían pasado 32 papas, y el papa que estaba en ese tiempo se llamaba Melquiades, que ahora es San Melquiades, el papa número 32. Por lo tanto, no era posible que Constantino haya fundado la iglesia. Yo descubrí eso. Ahora hay que descubrir entonces quién fundó la iglesia. Y me pongo a investigar, a profundizar, y me doy cuenta que hay un listado de papas que va desde ese momento, desde San Melquiades, va para atrás y para atrás hasta llegar a San Pedro. Yo me pongo a profundizar y digo, ¿Usted lo hacía a su propia cuenta o fue alguien más le empezó a enseñar? Fue por propia cuenta. Yo no conocía a alguien, no tuve esa oportunidad. Yo hubiera deseado a alguien en ese momento. Yo hubiera deseado profundamente que alguien dijera: mira, yo te voy a ayudar, sino que por mi propia cuenta yo me puse a profundizar en todo esto. Bueno, vamos a decir que usted entonces encontró que tal vez la enseñanza no era tan correcta. ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué decide? Bueno, yo descubro que la Iglesia Católica no había matado a Cristo, sino que la había fundado Cristo personalmente, y a partir de entonces es que era que existía. Cuando yo descubro todo esto, yo voy y les hago saber: yo he descubierto que Constantino no fundó la Iglesia Católica, simplemente dio libertad de culto. Voy también y les digo: la Iglesia Católica no mató a Cristo, sino que fueron los sacerdotes judíos. Y he descubierto que no es lo mismo el sacerdocio de la Iglesia Católica con el sacerdocio judío. Y fueron los soldados romanos, influenciados por los judíos, que fueron los que dieron muerte a nuestro Señor. Entonces, no es cierto. Entonces, ya viene otra versión. Sí, es verdad, porque ya no lo podían ocultar, porque yo lo sabía. Jesús fundó esa iglesia, la Iglesia Católica, pero se corrompió. Entonces ya me cambiaron la versión. Entonces ellos empezaron a adorar imágenes, empezaron a hacer ídolos y se empezaron a ir tras sus ídolos. Y la Biblia dice en Éxodo 24 que no te harás imagen ni semejanza a lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, y no te postres ante esos dioses. Y también dice Salmo 115 que los dioses de ellos son oro y plata, obra de mano de hombre. Y dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, manos tienen y no palpan, tienen boca y no hablan. Bueno, y ellos son los católicos, los que tienen ídolos. Ellos cambiaron la doctrina. Entonces, Padre, cuando a mí me dicen esto, yo tomo en cuenta que ya me habían engañado 2 veces. Yo dije: estos señores ya me engañaron 2 veces. ¿Qué me garantiza a mí que no me estén engañando nuevamente? Entonces yo me voy a investigar, a profundizar, y me pongo yo a buscar en diferentes medios, en libros, me pongo a buscar en internet, me pongo a buscar en enciclopedias, y yo busco recursos de todos lados. Yo pongo a todo lo que está a mi alcance para el deseo suyo era de conocer al final la verdad plena. La verdad plena. Porque eso era lo que yo quería enseñar.
Y me voy encontrando, padre, o sea, para hacerlo, ¿verdad?, más corto el testimonio, yo me voy encontrando que Dios mismo había mandado a hacer imágenes. Es verdad que Dios mismo le dijo pues a Moisés: no harás imagen ni semejanza a lo que hay en el cielo, pero un versículo antes dice dioses. Entonces yo descubro que la prohibición de Dios no era de no hacer imágenes, sino de no hacer dioses. Se entiende. Yo pues profundizando pues pude darme cuenta que un dios era algo que utilizaba el lugar de Dios. Entonces yo era una persona que reflexionaba mucho, yo pensaba mucho y como hacía comparaciones. Entonces decía, si toda imagen es mala, ¿por qué en mi templo al fondo tenemos un paisaje con imágenes? ¿Por qué tenemos fotografías? ¿Por qué esto y lo otro? Pero voy descubriendo, voy adentrándome más. Me doy cuenta que en la misma escritura, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, Salomón construye un templo a Dios, y dentro de ese templo construye imágenes de 5 metros de alto. Entonces yo me quedo sorprendido porque según hasta ese momento, según yo, toda imagen era prohibida, máximo dentro de un templo. Y yo descubro que ese templo está lleno de imágenes. Y entonces yo digo, pero este es orden de Dios. Dios también mandó a hacer estas imágenes, por lo tanto Salomón tenía que obedecer. Pero voy profundizando y me doy cuenta de que este templo no fue mandato de Dios, sino que fue iniciativa del rey David. Entonces yo me doy cuenta que este templo lleno de imágenes, Dios dice allá en 1 Reyes 29:4, dice: gracias a ese templo que has construido, bendeciré al pueblo, y mis ojos y mi corazón estarán todos los días en esa casa que me has construido. ¿Qué casa? Una casa llena de imágenes, que Jesús mismo fue a ese templo, fue circuncidado ahí, él pues iba cada año a ese templo y nunca pues él se pronunció en contra de las imágenes. Yo me doy cuenta de todo esto. Me doy cuenta también en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:5, que la idolatría es amor al dinero. Eso es idolatría. Allá en Efesios 5:5 también lo dice, que la idolatría, lejos de ser imágenes, son pecados actuales que nosotros muchas veces cometemos. Por lo tanto, descubro que tener imágenes no es malo, mucho menos tenerlos dentro del templo. Por lo tanto, no era idolatría. Imagino que usted hizo saber a sus maestros, que eran pastores, Así es. todo eso, la reacción. Y después, ¿qué más decisión toma Harvin, verdad? Bueno, cuando yo descubro algo, yo voy y yo me vuelvo un protestante. Es decir, yo soy protestante, pero para ellos yo soy un protestante dentro del protestante. Es un juego de palabras medio raro, pero yo protesto de ahí dentro. Y yo les digo, miren, he descubierto la idolatría, es esto y es esto, y no es esto como lo dicen. Bueno, entonces, sí, pero ahí bautizan niños. ¿Y Jesús a qué edad se bautizó? Dime, ¿qué edad se bautizó Jesús? Pues a los 30 años. Y entonces ahí bautizan niños, y eso es en contra de la doctrina de Cristo. Eso no es doctrina de Cristo. Y me voy a hacer lo mismo, a profundizar sobre el bautismo, y voy descubriendo que efectivamente Jesús se bautizó a los 30 años, pero a los 8 días fue circuncidado. Y según Colosenses 2:11 decía que la circuncisión antigua para nosotros era el bautismo. Por lo tanto, yo descubro todos otros pasajes más que nos dan referencia a que un niño sí puede ser bautizado, y voy nuevamente y les digo, miren, yo he descubierto esto y lo otro. Pero cada vez que yo llego con una respuesta, me ponen otra duda. Es decir, llego con la respuesta del bautismo de los niños y me dicen, pero ahí enseñan del purgatorio. ¿Dónde está en la Biblia esa doctrina? Es antibíblico. Me voy a investigar lo del purgatorio. Cuando regreso con lo del purgatorio, me salen con lo de María. Cuando regreso lo de María, siempre virgen, me salen con la confesión.
Cuando regreso, ya que yo voy a investigar todo esto, me salen, pero es que le llaman padre al cura, y eso dice la Biblia que no hay que llamarle. Y todo esto, ellos mismos me estaban dando los temas para que yo fuera a investigar. Yo fui investigando tema por tema. Yo fui profundizando, fui estudiando, y yo quedo al final ya más convencido que la verdad plena está dentro de la Iglesia Católica, y yo les manifiesto a ellos esto. Como último recurso me dicen, pero mira, ahí en la Iglesia Católica los curas no permiten que el pueblo lea la Biblia, porque si el cura le enseña lo que está en la Biblia, ellos se vienen con nosotros, ellos se hacen cristianos. Entonces, lo que hacen ahí nada más es que les leen el catecismo de la Iglesia Católica, que se lo inventaron los papas, que se lo inventaron los curas, el catecismo, y simplemente les dicen a la gente que se confiesen y que con eso se van a salvar, aunque sigan pecando y sigan haciendo lo que les dé la gana. Bueno, entonces yo tomo pues la decisión, porque yo estoy investigando, yo estoy profundizando, y ya como yo había descubierto que me habían engañado varias veces, pues yo decido pues ya no creerles, sino que investigar por mi propia cuenta. Esa noche tomo una decisión: voy a ir a una Eucaristía, voy a ir a una misa, y voy a descubrir por mí mismo lo que hacen ahí. Y me fui a misa, y me quedé hasta atrás en las bancas, y pues yo estoy observando a ver qué es lo que ahí va a pasar. Y dicen, hermano, pues vamos a empezar la Eucaristía, nos ponemos de pie para cantar el canto de entrada. Y nos ponemos de pie, yo me puse de pie también, porque según pues yo, ahí me odiaban. Según yo, si se daban cuenta que yo era evangélico y estaba ahí, me iban a sacar o me iban a decir algo. Por lo tanto, yo cuando se paraban, me paraba, se sentaban, me sentaba, yo trataba de ir conforme, ¿verdad?, a lo que ellos iban haciendo. Cuando dicen vamos a cantar el canto de entrada, empiezan a cantar un canto muy conocido que dice más o menos así. Yo no soy bueno para cantar, pero dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En ese momento yo me quedo así en shock, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es posible que estos católicos que no leen la Biblia, estos católicos que les tienen prohibido leer la Biblia, estén cantando un salmo? Yo sabía que ese era un salmo, y el Salmo 121. Yo digo, ¿cómo es posible esto? Entonces yo digo, realmente me engañaron. Bueno, empieza la Santa Eucaristía, y el sacerdote dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Y yo digo, eso es el saludo bíblico de San Pablo. Y bueno, dice, siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y pues nos sentamos, y llevaron el misal. Cuando toman el misal y lo llevan, yo dije, ahí está, eso no es la Biblia. Yo dije, en esto tenían razón. Cuando empiezan a leer, yo me doy cuenta que sí es Biblia lo que están leyendo. Entonces yo caigo en cuenta pues de que me han engañado. Pero hay muchos detalles más ahí, pero para avanzar en el testimonio, cuando termina la Santa Eucaristía, yo estaba maravillado, fascinado, y voy y saludo al sacerdote, el padre David Arias se llama, es salvadoreño. Lo saludo y le conté mi situación. Y me dice, ven para acá. Me llevó a la sala y se fue, y vino con un libro en las manos, un libro amarillo del padre Flaviano Amatuli. Entonces me dice, mira, yo no tengo mucho tiempo para atenderte ahorita, pero te voy a dar este libro, te lo llevas, lo lees, y cuando lo termines de leer, si tienes dudas, regresas y vamos a platicar. Bueno, tomé el libro y me lo llevé, lo dejé, tomé la Biblia y me fui al culto, porque esa noche, pues como todas las noches, yo iba a los cultos y me fui al culto. Y cuando
Pues llego, les digo, pues yo iba feliz, emocionado, y a la vez sabía que me iban a como siempre, ¿verdad? Me iban a atacar por lo que yo les iba a decir. Dije, fíjese que hice algo ahora muy interesante. Fui a una misa, fui a la iglesia católica y sí leen la Biblia, sí predican bien bonito, por cierto. Y me dice, te estás perdiendo cada día más, me dice. Cada día estás más perdido. Entonces vengo y al finalizar el culto, el pastor mostraba preocupación y dice, vengan hermanos para el frente, antes de que nos vayamos vamos a hacer una oración. Vamos a pedir por nuestro hermano Harvin, porque se le están metiendo malos espíritus y se está endemoniando el muchacho. Por lo tanto, vamos a orar por él. Pasé, como pues todavía era de ellos, pasé y empezaron a orar por mí y decían, Señor, te pedimos que lo liberes, que le muestres la verdad, que lo lleves por el camino correcto, líbralo de las mentiras del enemigo, líbralo de las garras de Satanás, porque tú, Señor, le vas a mostrar, lo vas a liberar, lo vas a hacer libre, como dice la palabra, que en tu nombre seremos libres. Bueno, pues hicieron la oración, terminó la oración y cada quien se va para su casa. Cuando yo llego, yo voy con ganas de leer ese libro. Yo digo, ese libro, yo tengo que leerlo. Y empiezo a leerlo y lo leí de pasta a pasta. Esa misma noche, yo leo el libro de punta a punta. Me dormí como a las 2 de la mañana, pero leí el libro de pasta a pasta. Quedo sorprendido, ni me podía dormir. Entonces, el siguiente día hago mis quehaceres y quiero terminar rápido para volver a leer ese libro y lo vuelvo a leer de pasta a pasta, pero ya me llevo un poquito más de tiempo porque yo voy corroborando con la Biblia lo que decía, los textos que tenía el libro, los comparo, voy viendo, los comparo, la Biblia me tira a otros textos y yo los voy viendo y yo voy comparando y quedo maravillado. Yo digo, wow. Yo no sabía esto no me lo habían enseñado. Estos textos están en la Biblia y yo no los había encontrado ni me los habían enseñado y los había leído muchas veces. Yo quiero decir que yo había leído esos textos muchas veces, pero no los había entendido. Yo pasaba desapercibido y no había entendido qué querían decir muchos textos. Entonces, yo en ese momento digo, Señor Jesús, yo quiero seguir tu voluntad. Yo quiero dejar en claro que no era ese mi deseo propio, mi deseo personal, mi deseo propio, es decir, mi carne, no mi espíritu, mi carne lo que me pedía era que yo siguiera ahí. No era fácil para mí decir, bueno, pues me voy a ir para la iglesia católica. No fue fácil decir así nada más, yo voy a abandonar todo esto y me voy a ir a la iglesia católica porque me gusta la iglesia católica. Yo debo ser claro y decir que a mí no me gustaba la iglesia católica, pero en aquel momento yo estaba seguro y yo tenía muy en claro que yo no iba a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de Dios. Es decir, yo comprendo mucho a los protestantes cuando muchas veces se les dice la verdad. No es fácil para ellos abandonar esa denominación. ¿Por qué? Porque hay críticas, hay rechazo, hay insultos, incluso insultos fuertes. A mí me han insultado fuertemente, que pues ya le voy a compartir más despuesito. Entonces, yo tomo la decisión en ese momento de no asistir más. Es decir, esa fue la última noche que yo fui a esa denominación pentecostal y empiezo a profundizar más, empiezo a ir a misa y como a los 5 días aproximadamente, pues me llegan a visitar los pastores y algunos otros miembros y me dicen, hermano, ¿qué te ha pasado? Que no has llegado al culto. ¿Estás enfermo? Yo le digo, no estoy enfermo.
¿has estado de viajes? Le digo, no he estado de viajes, no nos has avisado nada y no has llegado. Entonces yo les digo, hermanos, ustedes recuerdan la última noche que llegué, que hicieron una oración por mí, para que el Señor me liberara, para que el Señor me mostrara el camino correcto. Y me dicen, claro que sí, lo recordamos. Entonces yo les digo, pues esa noche el Señor estaba de buen humor, el Señor estaba de buenas y les escuchó su oración, porque ahora soy cristiano, pero no cristiano protestante, sino cristiano católico verdadero. Por lo tanto, no me esperen más, porque yo ya no voy a llegar con ustedes, porque yo he descubierto algo mucho más grande, algo mucho mejor, y lo he encontrado en la Iglesia Santa Católica. Lo he dejado hablar porque es muy bello su testimonio, Hervin, que nos dejan impactados, y como usted ha ido descubriendo esta perla con lo que hemos empezado este programa, y que usted toma también la decisión de volver a la iglesia, porque usted nació como católico. Bueno, entonces imagino que hoy ¿a qué se dedica Hervin más que todo? Ahorita que ya han pasado varios años de este momento, ¿verdad? Bueno, yo soy un laico normal como cualquier otro. Tengo pues trabajo en un colegio como docente. Estudio pues en la universidad también una licenciatura en administración de empresas, trabajo en negocios también. Hace poco también formó familia, ¿correcto? Efectivamente, pues me casé hace pues unos meses atrás y ya es una nueva etapa en mi vida. Qué bueno. Entonces, y más que todo, ¿a qué se dedica aparte de eso? Aparte de esto, pues también a la misión. Yo empecé en una comunidad, cuando yo me convierto a la iglesia, yo me le pego al sacerdote, es decir, donde el sacerdote va a hacer Eucaristía, yo me voy con él y yo en el camino voy haciendo preguntas, yo en el camino pues con aquella inquietud de conocer, de saber. Yo le pregunto, ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se hace lo otro? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Seguramente en algún momento el sacerdote dijo, pues ya mucho me pregunta. Creo que pensó, le voy a cobrar por preguntas, ¿verdad? Porque ya eran muchas las preguntas. Pero yo me estoy formando, yo me sigo formando y me doy cuenta que hay una comunidad donde el templo está cerrado desde hace varios tiempos, que se había muerto el catequista. Yo le digo, padre, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué aquí no hace misa? Y me dice, porque aquí no hay catequistas, falleció y no quedó nadie. Entonces yo voy a esa comunidad y visito de casa en casa y les digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se reúnen? Y dicen, no hay. Yo le digo, yo voy a venir los domingos a hacer la celebración y quiero verlos ahí a todos. Entonces yo empecé a domingo tras domingo, domingo tras domingo a visitarlos y hacer celebraciones, y con el tiempo pues yo voy haciendo amistad con otros catequistas, con otras comunidades, y empiezo a visitar otras comunidades y también a trabajar fuertemente a través de las redes sociales. Y cuando yo siento, me empiezan a invitar, queremos que visiten nuestra comunidad, queremos que vengan a nuestra aldea, queremos que vengan a nuestro municipio, queremos que vengas a nuestra parroquia, y así empecé a formarme más, a prepararme más para estar capacitado, para dar testimonio y sobre todo enseñanza sobre la fe. Habían personas pues que estaban en crisis, que tenían dudas, y pues esa era mi especialidad, porque yo ya en el proceso que yo tuve de conversión, yo me empapé de todo esto. Claro. Entonces podemos decir que de casi pastor ahorita llega a empezar a predicar como católico en varios lugares, empezando aquí en Guatemala, ¿correcto? Efectivamente, sí, pues cuando yo decido abandonar pues la denominación protestante, pues yo empiezo, no me quedo sentado tampoco en la iglesia católica, no me quedo en las bancas, sino que también el deseo sigue
y más aún, y con más fuerza. Entonces yo empiezo a predicar en una comunidad y me voy a otra y a otra, y cuando siento, pues ya me hacen una invitación fuera del país, en Nicaragua, y voy a Nicaragua y pues empiezan a ver que yo estoy saliendo y empiezan a llegar invitaciones de otros lugares y de otros lugares, y pues hasta el día de hoy, pues ya aproximadamente 5 o 6 años, yo pues sigo visitando lugares, sigo llevando el mensaje. Me doy cuenta que hace falta mucha formación dentro de nosotros, dentro de la iglesia, y pues eso es lo que yo trato de siempre de hacer conciencia. Y aprovecho este momento para todos los que van a ver este video, que hagan conciencia de la necesidad que tenemos de formación dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos formarnos. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor, en nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, hay protestantes que están constantemente queriéndonos enredar. No importa si es testigo de Jehová, si es adventista del séptimo día, pentecostal o de cualquier rama, siempre están tratando de hacer que nosotros abandonemos la fe de la iglesia que Cristo fundó por irnos a otro grupo. Hay muchas razones por las que ellos quieren llevar a las personas. No las vamos a mencionar ahorita por el tiempo, pero hay intereses económicos detrás de todo esto. Es algo tremendo, es un negocio tremendo, padre. Yo quiero aprovechar unos 2 minutos para hacer conciencia de esto. Es un negocio tremendo. Si tú eres maestro y ganas 3,000 quetzales mensuales, 300 son para el pastor del diezmo. Si eres maestro y tienes algún otro trabajo y ganas 5,000 quetzales, son 500 mensuales para el pastor. Esto no es solamente por unos 3 meses, esto es de por vida. Hasta que te mueras vas a tener que pagar, dependiendo lo que ganes. Si ganas 2,000 quetzales, son 200 para el pastor. Pero no solo eso, sino que cada noche vas a tener que dar una ofrenda, y cuando se necesite construir o se necesite comprar algo, es ofrenda especial. Aparte de eso, si la persona es campesina, tiene que llevar lo primero, lo mejor. Si la persona es ganadera, tiene que llevar el ternero mejor. Si la persona es el carnicero, pues tiene que mantener carne para el pastor. Y todo esto, ¿verdad? Todo eso es una situación. Andan los pastores en las calles, andan los pastores en las casas, andan como locos queriendo llevar gente, porque detrás de eso hay un interés económico, hay un interés más allá de decir, pues vamos a llevar a las almas a los pies de Cristo. Las quieren llevar para satisfacer sus necesidades personales. Bueno, Harvin, pues ha sido una gran alegría tenerlo acá. Yo creo que usted está en una misión. Creo que es muy oportuno para tantos católicos que muchas veces han dejado la iglesia por X razones. Tal vez se han sentido mal, se han ido de la iglesia, como usted en un momento también abandonó la iglesia. Pero qué bueno que lo tenemos aquí de vuelta. Tal vez algún mensaje final. ¿Vale la pena hoy ser católico, Harvin? ¿Qué dice usted? Pues efectivamente, como muchas personas han abandonado la iglesia, muchas personas se han alejado de la iglesia, pero no se han alejado porque hayan descubierto algo mejor, sino por ignorancia. Es decir, la persona no sabía lo maravilloso que era su fe, no sabía el tesoro que tenía. Muchas veces muchos católicos solo van a misa por cumplir, ya se sienten bien con que ya cumplieron un deber y ahí se terminó todo. Hay que profundizar, hay que formarnos para no ser engañados y para nosotros ayudar a los que ya se fueron. Y si
pues nos ven también los que alguna vez fueron católicos y se fueron de la iglesia. Qué triste que haya pues cambiado algo bueno pues por algo inferior, y estos católicos que una vez fueron miembros, fueron bautizados y se fueron de la iglesia, allá San Juan en Primera de Juan 2:18 les habla y les dice: hermanos, no quiero que ignoren, y estos los hermanos que yo no quiero también que ustedes lo ignoren. Dice: ustedes escucharon que va a venir un anticristo, y pues muchos dicen es el Papa. Dicen: es el Papa, es el anticristo. Y con eso pues tapan el sol y dicen: bueno, nosotros nos hemos salido de donde está el anticristo. Entonces, pero ¿qué es lo que dice San Juan aquí? Dice: ustedes saben que va a venir un anticristo, pero yo les digo, ya vinieron varios anticristos. Por lo tanto, sabemos que estamos en la última hora. Y dice quiénes son. Dice: ellos salieron de entre nosotros. Ahora, la pregunta para ustedes es: ¿de dónde ustedes salieron? La pregunta para ustedes es: para ustedes, ¿quién es el anticristo? La Biblia dice que son los que se salieron de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la Escritura, son todos ustedes que se han salido de la iglesia de Cristo. Y no es tarde para tomar la decisión más importante de su vida, que es volver al rebaño, volver al redil como aquella oveja perdida, como aquel hijo pródigo, pues que se alejó de la casa del Padre, pero tomó la decisión más importante de su vida, que era volver a la casa del Padre. Y pues todos ustedes están invitados a volver a la casa del Padre. Quiero aclarar algo también antes de terminar, Padre. Yo no odio a ninguno de nuestros hermanos separados, por más mal que nos traten. Yo no los odio, sino que los amo. Y lo que yo hago pues no es porque tenga un resentimiento ni nada de eso, es porque quiero que vuelvan a la iglesia de Cristo, es porque yo quiero que conozcan la verdad. No debemos odiar a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos protestantes. El mensaje que yo les acabo de dar no es para eso, no es para que los odiemos, sino para que nos preparemos y podamos ayudarlos, porque ellos también son personas por las cuales el Señor vino a entregar su vida y quiere salvarlas. El Señor ama muchísimo a los protestantes como nos ama a todos, pero lo que no ama es la mentira, el engaño en el que ellos están. Así que, mis hermanos cristianos católicos, formémonos para permanecer y fortalecer a nuestros hermanos que se han ido. Muchas gracias por este testimonio tan bello. Este programa pues ha sido quizás muy interesante para nosotros, y hemos escuchado este testimonio también que más que todo nos anima a seguir formándonos. Y este es quizás la base que necesitamos tantos católicos que quizás no saben muy bien la doctrina de nuestra iglesia. Muchas gracias, que suerte, y más que todo que el Señor le ayude, le bendiga en este ministerio tan bello que lleva para seguir siendo luz, y más que todo también que ahorita que ha empezado una familia, unido en familia, puede también seguir haciendo el bien como lo ha hecho. Amén, Padre. Y para todos, pues, los que quieran ver mi testimonio completo, está en las redes sociales, está en YouTube. Ustedes pueden buscar Harvin Sagastume, ex protestante pentecostal, testimonio de conversión. Y ahí lo van a encontrar también en las redes sociales. Me pueden buscar como Harvin Sagastume. Y ahí estamos para servirles a ustedes.
Muchas bendiciones. Gracias a todos, a los que me ayudaron en este programa, a los que estaban detrás de cámara y a todos que realizaron este evento. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.